profesionales que han tenido voluntad de unirse en este evento. Estamos muy contentos del interés que tienen por el tema. Deseamos que les guste mucho nuestra conversación. Tenemos mucho que hablar sobre procesos, dar a conocer especialmente este tema a toda la juventud. Es por eso que una vez más les voy a recomendar que para que todo salga, mantengan sus micrófonos desactivados. De cualquier forma, si detecto un ruido, yo los voy a silenciar con las disculpas del caso, pero así tiene que ser, ¿no es cierto? Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida oficial a Enrique Colombia. Por favor, Enrique, pues dame un saludo. Aló, Alberto, pues nada. ¿Escuchaste, Enrique? Listo. Ok, pues yo antes que nada quiero agradecerte mucho la invitación. Aprecio muchísimo, pues agradecerte a ti y al capítulo de ABPMT Bolivia por esta invitación. Realmente aprecio mucho la oportunidad y pues qué bueno tener la oportunidad de charlar con ustedes. Y es un gusto para mí y obviamente extender un saludo a quienes nos están escuchando y de pronto viendo en este momento, especialmente en Bolivia y pues en las demás partes que seguramente en Latinoamérica nos están visualizando en este momento. Y muchísimas gracias, Alberto. Ok, excelente. Bueno, entonces, un poquito para conocer a Enrique, está como presidente del capítulo de Colombia. Obviamente estamos en la misma tarea de difundir los beneficios de la gestión de procesos de negocio. Bueno, empezando nuestro conversatorio, estimado Enrique, no sé si podemos empezar por hablar un poco sobre lo que es el BPM, ¿no es cierto? Porque aquí hay muchos jóvenes estudiantes que quieren saber qué es el BPM. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Me parece muy bien, Alberto, y es un súper punto de inicio de la conversación. BPM, pues como de pronto ustedes saben, es un acrónimo del inglés que viene de Business Process Management o gerencia de gestión por procesos. ¿Qué sucede? Si uno quisiera decir en pocas palabras qué es BPM, es un contexto gerencial, es una disciplina gerencial a través de la cual nosotros diseñamos, modelamos, medimos, monitoreamos y controlamos procesos de negocio que pueden estar automatizados o pueden no estar automatizados. Entonces, fíjense que esa serie de actividades principales es lo que enmarca el contexto de BPM como disciplina gerencial, y la oferta de valor de BPM también está muy dirigida a lo que es generar adaptabilidad, agilidad y flexibilidad a las organizaciones. Ustedes saben que las empresas y las diferentes organizaciones están sujetas a efectos del entorno que puede ser regulatorio, por ejemplo, en el sector financiero, y que obviamente está sujeto a la regulación específica del país donde está ubicado, o pueden haber efectos de mercado, es decir, que yo como empresa quiera reaccionar hacia una tendencia del mercado específica. Entonces, BPM como disciplina gerencial es una disciplina que nos puede ayudar a las organizaciones a esa reacción, digamos, al entorno que puede ser regulatorio de mercado, o también, obviamente, a decisiones de políticas internas que podamos tener en las organizaciones. Entonces, fíjense que hay esos dos elementos, diría yo uno que es muy estratégico, ¿no? De cómo actuamos frente al mercado, a la regulación, a nuestras políticas, nuestra estrategia, y obviamente todo esto se expresa, se manifiesta, por decirlo así, en lo que yo mencionaba a través de esa definición, medición, modelamiento, monitoreo y control de procesos que puedan estar sí o no automatizados. Entonces, digamos que como primer punto importante, ese es el contexto de BPM como disciplina gerencial. Y como ustedes se dan cuenta, esta charla nosotros la llamamos BPM, Negocio y Tecnología, una relación crítica. Entonces, digamos, ¿por qué lo menciono en este momento? Porque BPM como disciplina gerencial en general en el mercado
puede tener una connotación muy orientada solamente a los aspectos tecnológicos. Y obviamente hay elementos muy importantes del mundo de tecnología, como son las suites VPN, o sea, son aplicaciones, son herramientas para construir software a través del cual vamos a automatizar procesos. Sin embargo, hay que tener muy claro que BPM como tal es una disciplina que abarca esa parte que es muy importante, pero no solamente abarca esa parte. Es decir, hay aspectos de cultura organizacional, hay aspectos organizacionales de gestión de recursos, hay aspectos de liderazgo, etcétera, que entran dentro de ese contexto de BPM, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque en el mercado eventualmente muchas personas pueden identificar al BPM como únicamente un aspecto de tecnología, y sin dejar de reconocer que el aspecto tecnológico es muy importante, hay otras áreas de conocimiento que son muy importantes, que tienen que ver con la estrategia de la organización, que tienen que ver con aspectos de medición de procesos, de mejora de procesos, que no son necesariamente, digamos, del mundo de lo que es estrictamente tecnología, ¿vale? Entonces, esa es una primera aproximación, Alberto, digamos, en cuanto a lo que es el concepto de BPM, ¿no? Que es muy importante y me parece importante recalcar que no es un tema exclusivamente tecnológico, por decirlo así, sino es un tema que obviamente involucra muchos aspectos de negocio, empezando por lo que es la estrategia de la organización, es decir, dónde yo como empresa o como organización, hacia dónde quiero dirigirme. Entonces, ese es un concepto muy importante que desde mi punto de vista hay que tener claro de entrada, ¿no? Es decir, obviamente, insisto, hay unos aspectos tecnológicos muy importantes que apalancan el desarrollo y el desarrollo de la implementación BPM, pero no son los únicos. Entonces, ese aspecto es muy importante para iniciar. Un segundo punto, digamos que es muy importante tener en cuenta cuando uno habla de BPM, es que esto entra dentro de un contexto de transformación digital. Como ustedes saben, la frase transformación digital es algo que ha estado muy de boga desde hace unos años hasta este momento. Y obviamente, pues en la situación actual del mundo, pues en términos de digitalización de muchos elementos, muchas actividades de las organizaciones, pues ha cobrado más valor. Entonces, ubicando BPM dentro de un contexto de transformación digital, hay que mencionar dos aspectos importantes. Normalmente, y en términos metodológicos, se puede decir que cuando una organización quiere hacer transformación digital, debe tener en consideración dos tipos de aspectos importantes. El primer tipo de elemento es lo que se llama el desarrollo de capacidades digitales. ¿A qué me refiero con capacidades digitales? Normalmente las organizaciones, cuando quieren comenzar una iniciativa de transformación digital, pueden pensar en automatizar sus procesos operativos, valga decirlo, a través de VPN. Ellos pueden querer mejorar la experiencia de sus clientes a través de iniciativas de user experience o experiencia del cliente, o eventualmente ellos quieren cambiar sus modelos de negocio tomando ventaja de las tecnologías existentes. Pero fíjense que esta parte de la que estoy hablando hace referencia muy específicamente a esas capacidades digitales que hacen referencia a elementos de software, hardware, etcétera, y cómo los implementamos en nuestra organización. Y eso es importante. Sin embargo, hay una segunda parte que es crítica dentro de las iniciativas de transformación digital, que es la generación de capacidades de liderazgo digital. ¿Okay? Fíjense que hace un momento estaba mencionando capacidades digitales como tal, que son fundamentales, claro que sí, pero hay todo un mundo de lo que es capacidades de liderazgo digital. ¿Y qué quiere decir liderazgo digital? Son dos elementos principalmente. El primero de ellos es que una organización, especialmente su dirección, sus directivos, deben tener la capacidad de generar lo que se llama una visión estratégica digital. Es decir, cómo visualizan su organización tomando ventaja de ciertas tecnologías para lograr unos objetivos estratégicos en su negocio. Y eso es muy importante. Pero más importante aún en este elemento de capacidades de liderazgo digital es cómo la dirección de la organización puede garantizar que la organización, por un lado, adopte y en segundo lugar, y más importante, se comprometa con esa visión digital. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este capítulo, por llamarlo así, de lo que es capacidades de liderazgo digital, es fundamental.
y es muy complementario a la parte estrictamente digital, de capacidades digitales. De hecho, hay personas que llegan a decir, diría yo, poco en forma extrema, que la transformación digital no es un tema de tecnología. Es decir, lo que quieren decir es que hay otras áreas muy importantes. Yo no llegaría a ese extremo, pero sí la idea principal es que cuando queremos hacer transformación digital, no nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que son los temas técnicos de implementación tecnológica. Hay aspectos culturales, el de la visión estratégica y sobre todo lo que les decía de que la organización debe adoptar, o sea, la dirección puede generar esa visión, pero los integrantes de las empresas, de las organizaciones deben adoptar y comprometerse con la visión para poder hacer una realidad más adelante. Entonces, fíjense que en un contexto de transformación digital, redondeando la idea, está toda la generación de capacidades digitales y está la generación de capacidades de liderazgo digital. Y dentro de las capacidades digitales se puede usar tecnología BPM para efectos de automatización de los procesos de las organizaciones. Entonces, ahí ya tenemos un mapa general de cómo se articulan estos diferentes elementos y por qué lo traigo a colación, digamos, en forma posterior a haber definido lo que es el contexto general de BPM. Porque, como les decía, esa relación entre negocio y tecnología es muy importante y hay que decirlo, puede suceder en las organizaciones que esa relación no sea tan fluida. Es decir, muchas veces, típicamente en las organizaciones, el negocio solicita el desarrollo de ciertas aplicaciones para desarrollar su trabajo y esa fluidez con las áreas de tecnología no siempre se da. Pero en este contexto en el que hay un mundo de tecnología y hay un mundo de negocio, tiene que existir una buena relación entre, digamos, entre esos dos mundos y por eso es tan importante que se logre esa articulación que va desde definiciones estratégicas, culturales, etcétera, con lo que ya es netamente tecnología y, como lo acaba de mencionar Alberto, involucrando inicialmente el concepto de lo que es BPM como disciplina gerencial. Ese apellido, disciplina gerencial, es importante. Y por otro lado, desde un contexto un poco más amplio de lo que es transformación digital. Muy bien, estimado Enrique, excelente la introducción del tema. Obviamente, el BPM, para contextualizar al público presente, les puse en el chat que es una sigla en inglés que es Business Process Management, que significa gestión de procesos de negocio. Se fijan y googlean, la gestión de procesos de negocio es considerada también parte de las tecnologías de transformación digital. Pero como bien decía nuestro estimado invitado Enrique, más allá de ser una tecnología de transformación digital, también es una filosofía de implementación de trabajo, de un estilo de trabajo en la empresa, ¿no? La gestión de procesos de negocio sigue en los parámetros de toda una práctica empresarial que está plasmada en un cuerpo de conocimiento. Este cuerpo de conocimiento, que se denomina BPM, CPOC, obviamente las siglas están en inglés, por el cuerpo de conocimiento en la gestión de procesos de negocio, es donde está plasmado el conocimiento de todo lo que implica el conocimiento y la implementación de la gestión de procesos de negocio en una empresa. Cuando nos referimos a la transformación digital, como decía Enrique, casi todos nos imaginamos una herramienta informática o digital. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, cuando se aplica en una empresa u organización lo que es la gestión de procesos de negocio, es más, decía, una práctica gerencial, ¿no? Es decir, se tienen que implementar metodologías, se tienen que implementar varias herramientas de conocimiento, de evaluación,
de establecimiento de buenas prácticas. Y posteriormente, estas prácticas, cuando son implementadas bajo esa metodología, requieren de una herramienta tecnológica, ¿no? Pero lo increíble de todo esto es de que para implementar una herramienta tecnológica, obviamente primero tiene que establecerse una filosofía de trabajo, ¿no? Una práctica basada en una metodología establecida, y que es precisamente la gestión de procesos de negocio. Ya después vendrá la herramienta tecnológica que hará realidad la transformación digital de la empresa una vez se haya aplicado todo lo que está establecido en la metodología de implementación a la gestión de procesos de negocio. Se pasa, digamos, de una forma manual de hacer las actividades y los procedimientos de una empresa a una forma automática y tecnológica de realizar las mismas labores, las actividades, procedimientos con la base de un sistema de DP. ¿Cómo es esto posible? Se preguntarán, ¿no? ¿Cómo hago realidad yo, la empresa donde trabajo, empresa que quiero implementar el VPN, de pronto dejar de lado las prácticas manuales, ¿no? Las formas de trabajo manual y llevarlas a una implementación tecnológica que automatice, ¿no? Esto precisamente se da con un paso intermedio que tiene que ver con el modelaje de los procesos. El modelaje de los procesos permite identificar todo lo que hacemos, pero también ya establece, gracias a su nomenclatura, que es la utilización de varios formatos que se aplican en esta nomenclatura, que una vez que se realiza el modelaje de todos los procesos críticos o clave del negocio y también los de soporte, se los lleva a una plataforma de automatización. Entonces, el camino para llegar a una transformación digital basada en procesos, en la práctica es un tanto largo, ¿no? Pasa por diferentes etapas, ¿no? Tanto de, inclusive, de un trabajo de aceptación del cambio, ¿no? Cambio organizacional, cuando se le indica al personal que se va a pasar de un tipo de gestión por resultados, por decir algo, a una gestión por procesos, ¿no? Por eso es que en alguna oportunidad, y esto me va a dejar mentir, Enrique, escribí un artículo donde, un poco para dilucidar, ¿no?, la diferencia entre lo que es la gestión de procesos o la gestión por procesos. Entonces, para llegar a la gestión por procesos, nosotros tenemos que aplicar previamente la gestión de procesos de negocio. Ya la práctica de la gestión por procesos es un modelo de gestión gerencial, un modelo de gestión que puede aplicar a la empresa cuando ya tiene automatizado su proceso. Entonces, siguiendo la línea de la conversación de Enrique, la transformación digital sí va llegando a una empresa, pero de por medio se van aplicando diversas etapas que permiten que la empresa conozca inicialmente sus actividades y posteriormente, una vez automatizados, haga la ejecución y seguimiento y más allá todavía la mejora del proceso, la mejora continua del proceso. Correcto. Eso sería de mi parte, estimado Enrique. No sé, podemos seguir conversando. Sí, por supuesto, Alberto. A ver, hay un tema muy importante, digamos, de la transformación digital. dentro del contexto que tú mencionas, y es el siguiente.
siguiendo la línea de la idea de la charla en términos de esa relación entre lo que es tecnología y lo que es negocio, que no siempre fluye como se quisiera en las organizaciones, hay un aspecto clave que mencionar y es el aspecto metodológico. ¿Qué sucede? Como mencionaba Alberto, hay una secuencia de actividades normalmente en la metodología BPM, y una de las primeras que es clave identificar dentro de esa secuencia de actividades es desde una perspectiva estratégica que la organización se evalúe ella en términos de gestión por procesos, ¿vale? Hay un término, un concepto que es madurez BPM, a través del cual yo puedo establecer como organización, como empresa, en qué instancia genérica me encuentro dentro del desarrollo general BPM. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, uno puede estar en una instancia muy incipiente, muy básica, ¿ok? O puede estar en una instancia más adelantada. ¿Qué características tiene una instancia incipiente? De pronto que la organización o la empresa hasta ahora está formalizando sus procesos, hasta ahora no los tiene documentados, pero ya los identifica y tiene esa idea de gestión por procesos. Un ejemplo de una instancia más adelantada, por decir un caso particular, es que una organización, una empresa, ya tenga un desarrollo tecnológico, una implementación tecnológica alrededor de tecnología BPM, en la cual quiera orquestar aspectos como Robotic Process Automation, el famoso RPA, que es una tecnología que también se está usando mucho últimamente, elementos de inteligencia artificial, y quiere ir en esa gestión. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esos dos ejemplos muestran dos instancias diferentes de donde puede estar una organización en términos de su desarrollo BPM. Entonces, este concepto de madurez BPM es importante. ¿Por qué razón? Porque yo como organización, yo puedo tener un objetivo específico. Es decir, supongamos, yo quiero, siguiendo el ejemplo que estaba mencionando, quiero implementar tecnología IBPM para orquestar robots RPA y elementos de Machine Learning de inteligencia artificial dentro de mis procesos. Supongamos, yo puedo querer eso. Sin embargo, si yo hago ese ejercicio de madurez y ese ejercicio de madurez me dice, mire, usted como organización está en una etapa incipiente, apenas está documentando sus procesos, entonces claramente, ¿cuál es el valor agregado al ejercicio? Yo puedo tener el objetivo que les mencioné hace un rato, pero la realidad me dice, antes de que ustedes lleguen a esa instancia de implementación tecnológica avanzada, por decirlo de alguna forma, es necesario pasar por ciertos pasos intermedios, ¿vale? Entonces, ese es el valor de lo que es una evaluación de madurez BPM, que es una perspectiva estratégica de negocio, pero que le está apuntando, por decirlo así, a una implementación tecnológica avanzada para optimizar la agilidad en mi organización. Entonces, la siguiente pregunta que uno se puede hacer es, ok, ¿cómo yo como organización hago una evaluación de madurez BPM? El primer punto importante a mencionar es que se está evaluando la madurez no de mis procesos en mi organización, sino estoy evaluando la madurez de mi organización como tal para poder desarrollar una iniciativa BPM. Entonces, ¿qué elementos se pueden revisar cuando se hace una evaluación de madurez BPM? Temas como qué tipo de tecnología puedo tener implementada, qué aspectos metodológicos de gestión por procesos puedo estar usando, cuál es la cultura de mi organización y si la cultura de mi organización se puede asimilar a una organización, a una cultura por procesos, perdón. ¿Cuál es el aspecto de conocimiento de las personas dentro de mi organización en términos de gestión por procesos? ¿Cuál es el nivel de gobierno? Ese es un aspecto muy importante de esa iniciativa que quiero iniciar o que estoy realizando BPM. Y por último, muy, muy importante, ¿cuál es el nivel de alineación estratégica que mi esquema de procesos, mi arquitectura de procesos, si la tengo, puede tener con la estrategia de mi organización? Entonces, cuando uno evalúa esas 6 variables que les acabo de mencionar, y para cada una de ellas se hace, digamos, siguiendo diferentes metodologías, una calificación, yo puedo tener una idea como organización en qué nivel me encuentro en cada una de esas variables, ¿ok? Entonces, cuando yo hago ese análisis muy objetivamente, yo puedo identificar puntos en los que puede estar bien calificado, digamos, pero hay otros que tienen una oportunidad. Entonces, con esa información medida, la organización puede tomar una decisión informada en términos de cuál es su siguiente paso. Volviendo al ejemplo que yo les decía anteriormente, si somos una organización
que estamos en un nivel incipiente de BPM, es decir, apenas reconocemos los procesos, vamos a iniciar su documentación, todavía no los medimos, que la medición es un aspecto fundamental en el contexto gerencial de BPM, pero mi objetivo como organización es tener una automatización sofisticada. Claramente esa evaluación de madurez BPM lo que me está diciendo es, ¿sabe qué? Está muy bien tener ese objetivo, pero antes de llegar a esa instancia, usted tiene que hacer unos pasos intermedios, tiene que documentar sus procesos, tiene que generar un sistema de administración de desempeño, por ejemplo. ¿Qué es un sistema de administración de desempeño? Es un conjunto de herramientas y elementos a través de los cuales yo puedo medir el desempeño de mis procesos de negocio. Y ahí es donde se derivan los famosos KPIs o Key Process Indicators o indicadores clave de gestión, a través de los cuales yo sé en relación a unos acuerdos de nivel de servicio que yo pueda tener como organización, cómo me estoy desempeñando. Luego de tener todo esto, yo puedo iniciar una iniciativa, valga la redundancia, de mejora de procesos, utilizando metodologías como Lean o Six Sigma o Lean Six Sigma, que es un esquema muy robusto de mejora, temas de calidad total, por ejemplo, de mejora de calidad total. Entonces, fíjense que esas actividades que van desde documentación, mejora de procesos, etcétera, que son aquellos pasos intermedios a los que yo me refería, son muy importantes, porque es ideal o es recomendable que antes de llegar a esa instancia de implementación tecnológica sofisticada, yo los haya surtido. De hecho, hay un consejo que es bien importante cuando uno está realizando o quiere realizar una iniciativa de PM en la organización, y es que antes de iniciar la etapa de automatización tecnológica, es muy recomendable haber realizado un ciclo de mejora de los procesos. Yo lo digo coloquialmente de la siguiente forma. Si yo tengo un proceso de negocio que al analizarlo presenta una frecuencia de 10 defectos a la semana por su naturaleza, ¿sí? Digamos que por problemas de causa común, si yo automatizo ese proceso en su misma estructura, ya no va a tener 10 defectos a la semana, sino va a tener 100. Obviamente esto lo digo en términos muy generales y coloquiales, pero el mensaje de fondo, ¿cuál es? Que si yo voy a automatizar un proceso de negocio con tecnología BPMS, alguna de las opciones que hay, etcétera, vincular RPAs, cosas de ese estilo, es muy razonable que previamente a esa actividad yo haya surtido ese proceso de mejora, lo cual de alguna forma me garantiza que cuando yo empiece a automatizar el proceso, ya estoy automatizando un proceso que en alguna medida se ha optimizado, ¿vale? Yo no quiero automatizar errores, no quiero automatizar defectos en mi proceso. Entonces, fíjense que todas estas consideraciones que estamos hablando, que se originan en esa evaluación de madurez BPM, que nos llevan a nosotros como organización a entender esos pasos, esa metodología, esa secuencia que debemos seguir previamente a lo que es netamente la implementación tecnológica, es crítico, porque imaginemos un ejemplo extremo, el que, siguiendo la línea que estoy mencionando, somos la empresa que está en su nivel incipiente y dice, yo quiero instalar tecnología en este momento VPN. Muy bien, hágalo. El riesgo es muy grande porque ni siquiera hay concepto, por ejemplo, no hay documentación de procesos, no se conoce cuál es el portafolio o arquitectura de procesos que tiene la organización, su cadena de valor, no se tiene claridad si esos procesos que vamos a automatizar están alineados con la estrategia. De hecho, en estas iniciativas de evaluación de madurez BPM, uno la puede complementar muy bien con lo que es la priorización de mis procesos para cuando los vayas a automatizar. Precisamente dentro del contexto del CBOK, pues está el Enterprise Process Management, que es básicamente cómo yo como organización hago una alineación entre mi arquitectura de procesos y mi estrategia. Eso es fundamental. Y eso es muy importante hacerlo porque si yo omito esa actividad fácilmente, genero todo un roadmap, una iniciativa de mejora de proyectos que no esté alineada con mi estrategia corporativa, y eso es un error supremamente grave. Entonces, fíjense que esa serie de actividades que son de negocio propenden por una automatización tecnológica, digamos, sobre una base sólida. Y volviendo al punto que les decía, en términos de lo que es priorización de procesos, que es un ejercicio que se puede hacer normalmente en forma, digamos, previa a la automatización. Yo puedo establecer cuáles son dentro de mi cadena de valor que quiero automatizar, dentro de mi arquitectura y portafolio de procesos, definir cuáles son esos procesos, cuál es ese orden de automatización.
Y para hacer eso, yo puedo contar con un criterio que en parte es técnico-tecnológico, pero en parte de negocio. Me explico. Yo tengo mi arquitectura, mi lista de procesos que quiero automatizar, y yo como organización decido que quiero iniciar esta iniciativa por procesos que estén maduros. Es decir, procesos que ya llevan un tiempo funcionando, los conozco relativamente bien, conozco su desempeño y quiero empezar a automatizar esos. O de pronto unos que sean más recientes, menos maduros, yo puedo escogerlo como organización. Y esa es una decisión de negocio. Ahora, la otra perspectiva en ese proceso de priorización es una perspectiva técnica que es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando se está realizando automatización tecnológica de procesos, normalmente o hay una alta probabilidad que se requiera un grado de integraciones entre las aplicaciones de proceso que se están generando y las aplicaciones que ya tengo en mi organización, que se pueden llamar aplicaciones legacy, por ejemplo, un ERP, un CRM o aplicaciones in-house que se han desarrollado en mi organización que requieren un grado de integración para intercambiar datos con mi aplicación BPM. ¿Qué sucede? Cuando uno realiza esos ejercicios, esas integraciones, esas fases de integración normalmente son muy complejas, son muy delicadas y requieren muchos recursos. Entonces, yo como organización, desde una perspectiva técnica, puedo decir, ¿sabe qué? Me interesa que los procesos que yo quiero comenzar a automatizar sean maduros en su desempeño, pero que no requieran muchas integraciones técnicas. Entonces, ahí lo que yo estoy generando es un criterio para seleccionar esa lista de procesos que quiero automatizar, ese orden, esa secuencia de procesos a automatizar, que obviamente depende de lo que yo decida como organización y para dónde quiere ir mi estrategia. Pero lo importante de hacerlo es que cuando yo inicie más adelante esa estrategia de automatización, no estoy haciéndolo de una forma no informada, al contrario, estoy basándome en un criterio, por un lado, de negocio, por otro lado, técnico, lo estoy balanceando y estoy generando eso. Entonces, fíjense que, recapitulando un poco, de lo que es la evaluación de madurez BPM, con un análisis de arquitectura de procesos, por ejemplo, para priorizarlos y establecer mi secuencia de automatización, son actividades muy orientadas a lo que hace el negocio. Obviamente hay un tema técnico muy importante, pero volviendo al tema principal de la charla, lo crítico y lo importante que es tener definidos esos aspectos metodológicos que tienen muchos elementos de negocio para poder ya finalmente embarcarnos en una automatización de procesos tecnológica y que esa madurez, ese estudio, esa evaluación de madurez BPM que nosotros realizamos nos puede decir, es conveniente, está bien que usted como organización se embarque en una automatización tecnológica o muy probablemente nos diga, ¿sabe qué? Es mejor que usted documente sus procesos, aprenda a medir sus procesos, mejore sus procesos y una vez hecho eso, usted ya puede tener una base mucho más sólida para iniciar una implementación de automatización de tecnología BPM. Entonces, resumiendo mucho la idea, esta segunda parte de Alberto es trayendo a colación esos aspectos metodológicos que, fíjense que las actividades que yo he mencionado son de un nivel muy estratégico. Cuando digo de un nivel muy estratégico, estoy hablando de un nivel muy de direccionamiento de la iniciativa BPM en mi organización, de acotar esa iniciativa desde una perspectiva de lo que yo quiero como organización en términos de mis objetivos, las capacidades que yo tengo de hacerlo, y eso es actuar de una forma ordenada. Insisto, normalmente para ingresar en ese mundo de la automatización tecnológica es bueno haber realizado esas actividades que son unas actividades muy orientadas a lo que es el negocio. Entonces, ese es el segundo punto que quería complementar, Alberto, que me parece es clave. Me parece que es clave, es fundamental a un nivel estratégico. Y un tercer nivel, que me atrevo a, digamos, para decirlo en una secuencia lógica, es lo que yo llamaría un nivel más táctico. Cuando yo hablo de un nivel más táctico es, digamos, la estrategia de alto nivel está de la organización, para dónde queremos ir, nuestros objetivos, etcétera. Y cuando hablo de un nivel más táctico, operativo, ya es en el nivel de la operación de las actividades que estoy haciendo. Entonces, un buen ejemplo para esto, y manteniendo siempre el balance entre tecnología y negocio, es cuando, un ejemplo, una organización ya tiene el nivel de madurez necesario y razonable para poder embarcarse en una automatización tecnológica.
hay una parte en la que el negocio le dice a tecnología, después de haber seleccionado cuáles son esos procesos que queremos automatizar, en qué secuencia, por qué razón, muy justificado, en que el negocio debe decirle a tecnología, al área tecnológica, que pueda ser parte, por ejemplo, de un centro de excelencia BPM o estar gobernada por un centro de excelencia BPM en parte, es decir, yo lo que como negocio necesito es A, B y C, unas especificaciones muy concretas, ¿vale? Ese puente que hay en esa comunicación entre la parte de negocio, los stakeholders, las partes interesadas y el desarrollador o el implementador tecnológico son vitales. Porque, digamos, cuando uno revisa la historia de implementaciones tecnológicas, y no me refiero exclusivamente al aspecto de BPM, sino cualquier implementación tecnológica, un desarrollo in-house, por ejemplo, no es extraño que en las organizaciones, las áreas de negocio digan, mira, es que yo pedí un producto mínimo viable con ciertas características y a los 6 meses las áreas de tecnología me brindaron otra cosa totalmente diferente. Eso sucede con más frecuencia de lo que uno se imagina, pero es algo muy real. Entonces, a ese nivel táctico que yo me refiero, es que uno debe diseñar o implementar una metodología o unos pasos, una secuencia de pasos a través de los cuales se garantice que esa información de lo que el negocio quiere y necesita sea traducida de una forma muy correcta, muy eficiente, muy adecuada, para que las áreas de tecnología a cargo de hacer ese desarrollo lo hagan correctamente. Entonces, en este punto, Alberto, quiero hacer énfasis en que esa parte es muy, muy importante, porque de no ser una traducción, yo utilizo la palabra traducción que me parece que es adecuada para esto, o sea, traducir lo que yo como negocio quiero para que sea desarrollado, en este caso en términos de PMS, por ejemplo, es muy, muy importante, porque como ustedes saben, todos los proyectos de implementación tecnológica, digamos, son muy delicados en términos de su afectación, los recursos que utilizan, su costo, etcétera. Son muy complejos. La ruta crítica, es decir, las actividades más importantes de los procesos, es muy delicada. Entonces, ¿qué sucede? Si ese input, si ese insumo que entra a tecnología no está bien o claramente definido, muy seguramente cuando la parte ya netamente tecnológica está haciendo su desarrollo, va a tener retrabajos en su proyecto. Y eso es algo que es muy poco deseable en la gestión de proyectos de tecnología. Entonces, esa traducción en términos tácticos operativos de lo que yo como negocio quiero que tecnología, digamos, en el desarrollo de una aplicación BPMS me desarrolle es fundamental. Entonces, ahí uno puede optar por, metodológicamente hablando, empezar desde una caracterización del proceso de negocio, ¿vale? En la cual uno dice, mire, de mi modelo 2B, digamos, después de haber hecho una etapa de mejora a partir de un modelo ASIS, aclaro para quienes no lo tienen claro, el modelo ASIS es un modelo del proceso de negocio que refleja su realidad actual, y el modelo 2B, digamos que en el lenguaje BPM hace referencia a esos modelos que ya han surtido unas actividades de mejora, y esos modelos de procesos reflejan cómo yo como negocio lo deseo, como yo lo quiero. Entonces, para traducir ese modelo 2B, es decir, ese modelo que yo como negocio quiero, para decirle, señores tecnología, yo quiero que ustedes me ayuden desarrollando una aplicación BPM para este proceso, es muy recomendable que exista una metodología que, en mi opinión, debe ser lo más simple, pero poderosa a su vez. Es decir, esa combinación de simplicidad, pero que logre unos efectos de valor agregado importantes, me parece que es la ideal, a través de la cual uno, por ejemplo, realiza una caracterización de su modelo 2B, y con base en esa caracterización que me da los elementos de negocio, uno puede utilizar elementos como un SIPOC, que viene de la metodología Lean Six Sigma, por ejemplo, donde se establecen entradas, salidas del proceso, quiénes son los proveedores, los clientes, una descripción de las actividades, qué herramientas se utiliza. Con esos parámetros uno puede hacer una descripción muy buena de ese modelo 2B del proceso, que luego uno la lleva a términos tecnológicos de una forma mucho más segura. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando ese modelo 2B, yo tengo una claridad de lo que el negocio quiere a un nivel de detalle suficiente, para mí es más sencillo traducir, por ejemplo, utilizando un diagrama BPMN. Diagrama BPMN es un diagrama de flujo, para quienes no lo saben, que es la primera etapa en modelamiento BPM para automatizar procesos. Entonces, yo puedo traducir esa caracterización
TUI, que es del proceso de negocio, a un esquema BPMN que ya tiene una ventaja muy grande, y es que es entendible para mí como negocio. O sea, seguir las cajitas con las flechas y bueno, todo eso es muy intuitivo hasta cierto punto, pero ese es un lenguaje que la parte tecnológica entiende muy bien. Entonces, fíjense que siguiendo ese flujo de actividades que van desde una definición, de una caracterización normal de proceso, insisto, con entradas, salidas, descripción, actores, actividades precedentes, productos, pasar en esa misma caracterización a cómo queremos el proceso en términos muy concretos y en perspectiva de la automatización, es mucho más sencillo generar un diagrama BPMN TUI, que ya eso es, ahí ya estamos hablando, por decirlo así, el lenguaje tecnológico que entiende el desarrollador, que nos va a apoyar en el desarrollo de esa aplicación de proceso. Entonces, fíjense que con esto que estoy escribiendo ahorita, que repito, es un aspecto desde mi perspectiva táctico. Cuando hablamos de evaluación BPM, de alineación con estrategia, esos son aspectos muy de estrategia, de definir mi portafolio, mi arquitectura de procesos, de priorizar. Son aspectos clave, pero a nivel estratégico. Esto que estaba mencionando en relación a generar esa caracterización, etcétera, son aspectos tácticos, pero que son vitales. Es decir, el momento donde esa traducción que estoy mencionando, entre comillas, que sucede entre negocio y tecnología, no sea fluida, es muy complejo, porque una vez inicie esa automatización, ese aspecto tecnológico, ese proyecto, digamos, los riesgos inherentes a ese proyecto pues se elevan, y los impactos negativos son en retrabajos, etcétera, son muy fuertes. Entonces uno lo que quiere minimizar es eso y tratar de garantizar que le estamos traduciendo esas necesidades de mi negocio a la parte de desarrollo tecnológico, BPM en este caso, de una forma adecuada. Entonces, por eso es que esas metodologías que van a este nivel táctico operativo, como las que mencionaba antes, que tema de evaluación madurez BPM, el Enterprise Process Management, que mencionamos hace un rato para garantizar alineación estratégica, deben estar muy articuladas, debe haber una secuencia lógica muy articulada y en lo posible, digamos, lo más concreta y lo más específica. Pero cuando uno define esa metodología y esos pasos, lo que uno garantiza es que con una mayor probabilidad los proyectos van a ser más exitosos. Entonces, ese era el otro punto, Alberto, que quería mencionar, que me parece es muy importante porque fíjate que como decía al principio de la charla, muchas veces el BPM, el BPM se interpreta y en muchas instancias como algo netamente tecnológico. Y uno entiende la razón por qué. Las aplicaciones BPMS se originaron hace muchos años a partir de elementos de ERPs, etcétera. Entonces, la asociación de muchas personas es exclusivamente de esos objetivos. Entonces, ahí es donde no se debe perder de vista el carácter de disciplina gerencial que tiene esto, y insisto, esos elementos entre negocio y tecnología a nivel estratégico y a nivel táctico operativo son vitales y son importantes para que el éxito de los proyectos sea mucho mayor. Eso era lo que quería complementar. Y excelente, realmente, estimado Enrique, un resumen muy completo sobre lo que puede ser la adquisición, la implementación y la práctica del BPM en las organizaciones, sobre todo. Hemos tenido la suerte de contar con él para que nos haga prácticamente una exposición magistral sobre la importancia de los aspectos no digitales en la transformación digital, que me ha permitido complementar un poco al principio de este webinar. También hablamos sobre el concepto de BPM como disciplina gerencial, y también como tercer punto hemos hablado sobre aspectos metodológicos clave a la hora de implementar tecnología BPM. Hemos hablado de la madurez de los procesos, me parece sumamente adecuado, sumamente apropiado al tema. Y por último, hemos hablado sobre los aspectos tácticos en proyectos de automatización. Prácticamente hemos recorrido el ciclo de vida del proceso desde su concepción hasta su automatización. Entonces, yo les invito a todos los jóvenes presentes
a que hagan sus preguntas por el chat. Yo estoy seguro que tienen bastante curiosidad en el sentido de que les gustaría conocer sobre los VPN. No sé si alguien quiere anotar su pregunta o quiere hacer su pregunta directamente. Claro que sí. Acá hay un comentario de Bernardo Güero, que es un seguidor del capítulo, que dice que los VPNs son el nexo entre tecnología y negocio. No sé si podemos comentar ese comentario. Claro, no, está muy bien porque, como te digo, en esencia, el BPMS, que es del acrónimo en inglés Business Process Management Suites, son las suites BPM, son las herramientas de software a través de las cuales se hacen las automatizaciones. Para hacer una aclaración un poco mayor sobre normalmente cómo pueden funcionar, porque esto varía mucho de cada fabricante, obviamente, pero normalmente cuando se está realizando una implementación BPM, hay unas fases fundamentales. La primera de ellas es la fase de modelamiento, que como les decía anteriormente, el modelamiento BPM se realiza utilizando el estándar BPMN 2.0 normalmente, que es Business Process Management Notation, o sea, notación BPM 2.0, que ese es un estándar de industria prácticamente en este momento y es a través del cual se generan esos diagramas de flujo, digamos, para automatizar. Hay que notar que el diagrama BPMN, digamos, tiene dos características importantes. La primera, como lo mencionaba hace un rato, es que es lo suficientemente intuitivo para que el área de negocio lo entienda. Recordemos que son las cajas, las flechas, etcétera. Entonces, para mí como integrante del área de negocio, pues, en términos generales, yo lo puedo entender, con una pequeña capacitación puedo entenderlo, pero ese es el lenguaje, ahí estamos hablando ya de un lenguaje tecnológico. De hecho, cuando generamos un diagrama BPMN, pues además del dibujo que lo entendemos con una secuencia lógica, porque eso tiene su sintaxis, etcétera, estamos de alguna forma, en forma subyacente, generando un código. Entonces, esa es la primera gran fase de automatización. La segunda gran fase es ya la construcción de esa aplicación en términos de la implementación de la aplicación de procesos. Eso implica generación de modelos de datos, que se involucra a generar tablas, bases de datos, etcétera, por un lado. Por otro lado, generar, por ejemplo, la estructura organizacional, es decir, los usuarios de la aplicación que van a ejecutar el proceso a través de la aplicación. Está toda la parte muy importante de integraciones. Insisto, en este tipo de proyectos, tradicionalmente las integraciones son muy delicadas. O sea, cuando uno va a hacer esa implementación tecnológica, es una muy buena práctica dimensionar las integraciones que normalmente se hacen a través de web services. Los web services, para quienes no lo conocen, es una de las formas a través de las cuales las diferentes aplicaciones se comunican entre sí para intercambiar datos. Por ejemplo, la forma como una persona se comunica con una aplicación es a través de las pantallas, por ejemplo. Entonces, también dentro de esta fase está la generación de las pantallas o las interfaces a través de las cuales los usuarios de la aplicación de proceso van a poder ejecutarlo. Entonces, es como la pantalla que uno ve en su computador con unos campos, unos botones, unas listas desplegables, etc. Entonces, todo este tipo de definiciones, que es la construcción de la aplicación de proceso, es muy importante. Y normalmente cuando se tiene ya unos modelos iniciales, digamos la versión inicial, viene toda una validación por el área de negocio a través de unas pruebas, y una vez se han realizado esas pruebas funcionales, ¿sí? Hay obviamente unas pruebas técnicas, ya viene lo que es una parte de entrada, producción y ejecución. Entonces recordemos, son tres grandes fases. Uno, lo que es modelamiento como tal. Segundo, la generación de ese modelo, de esa aplicación de proceso, perdón, involucrando modelos de datos, pantallas, estructura organizacional, integraciones, insisto, muy importante a través seguramente de web services con arquitectura SOA, bueno, temas un poco más tecnológicos. Y la tercera fase, que es ya lo que es la ejecución del proceso como tal. Entonces, digamos que sí es válido decir que de alguna forma a través de estas herramientas BPMS estamos integrando al negocio. Por supuesto, digamos, es la materialización o la expresión de todo ese esfuerzo de realizar mis operaciones como organización alineado con mi estrategia corporativa de una forma muy ágil, muy flexible y muy adaptable, que es lo que busca. Entonces, yo creo
porque ahí aunque es una herramienta netamente tecnológica, la idea es, siguiendo pues, lo que hemos dicho a lo largo de la charla, siguiendo esas recomendaciones estratégicas, tácticas, el tema de evaluación de madurez BPM, el tema de priorización de mi arquitectura y portafolio de procesos, el tema de cómo traducirle al área tecnológica esa información, teniendo en cuenta consideraciones de negocio, un centro de excelencia BPM, etcétera. Todo eso se va a materializar finalmente en un proceso automatizado que se expresa tecnológicamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser, quienes realizamos el proceso somos personas, pero vamos a interactuar con esa aplicación. Entonces ahí, y pues idealmente de una forma óptima y muy eficiente, se van a lograr todos esos objetivos que combinan tanto lo que es el esfuerzo del negocio, tener claridad de saber para dónde quiere ir y saber traducirlo, y el área tecnológica de saber interpretar esa información y poder generar esa aplicación de proceso, que es un elemento de software, pero de una forma muy eficiente. Entonces, estoy de acuerdo con ese comentario. Bien, estimado Enrique, aquí hay una pregunta de una página que se llama Administración de Empresas Bolivia. Y se pregunta, ¿es cara la automatización? ¿Existen soluciones para diferentes tipos de empresas? Ok. No sé si has podido escuchar. Claro, por supuesto, ¿no? Y muy buena pregunta. Mira que es muy buena pregunta porque es natural que yo desde mi organización, que es muy particular, que seguramente estoy en un segmento de industria, por decir algo financiero, sector real, sector energía, no sé, ¿existe algún tipo como de solución diseñada para mi organización? Yo la respuesta a esa pregunta la dividiría en dos partes. ¿Cuál es la primera parte? Independientemente de lo que el mercado, digamos, de fabricantes de herramientas tecnológicas BPMS nos ofrezca, yo tengo que entenderme como organización dónde estoy y para dónde quiero ir. Digamos que esto suena pues, casi evidente, pero no lo es tanto. Y lo que quiero decir con eso es que en la medida que yo como organización tenga esa claridad, ¿sí? Yo voy a identificar cuáles son mis objetivos estratégicos y cómo los voy a satisfacer a través de esta implementación BPM, ¿sí? Que puede eventualmente involucrar tecnología BPMS, ¿vale? Entonces yo diría que eso es un primer paso muy importante, saber qué es lo que yo quiero, dónde me encuentro en este momento y generar un roadmap, cuáles son los pasos para yo llegar donde quiero llegar. O sea, insisto, esto suena, de hecho es lo que uno como persona puede hacer, pero es lo mismo a la hora del té. Entonces, ese es un primer paso y es independiente de eso. Entonces, hecho eso, es decir, si yo como organización he hecho mi análisis de madurez BPM, si he hecho mi priorización de procesos, si tengo una estrategia, un plan general de qué paso seguir para lograr mis objetivos, si yo tengo esa información clara, soy consciente y razonable de lo que puedo hacer, viene la segunda parte de la respuesta. Si mi interés está orientado a automatización BPMS, digamos, se puede decir, en el mercado hay diferentes ofertas en ese sentido. Y yo creo que es muy posible que haya oferta orientada a determinados tipos de procesos, más que determinadas, aunque pueda haberlos por industrias también, pero digamos, hay unos que llaman human-centric processes, es decir, procesos que están muy orientados a la gestión de personas. Hay otras que son orientadas a procesos muy de manufactura industrial, por ejemplo. Entonces, fíjense que hay un portafolio de oferta en ese sentido que yo puedo ver en qué medida se alinea o qué opción se alinea más con mis intereses que definí en la primera parte de la respuesta. Entonces, yo diría que la primera parte es la más importante de todas, que es saber dónde estoy, dónde quiero llegar, qué pasos debo seguir para ir de donde estoy a donde quiero llegar, obviamente en términos de lo que es una estrategia BPM, siguiendo esos aspectos, esos elementos que yo mencionaba antes de madurez BPM, de arquitectura, priorización, definir un plan de trabajo coherente, seguir el ciclo de vida de BPM, de documentación de los procesos, medirlos, mejorarlos, etcétera, y teniendo esa claridad de ese roadmap, de ese mapa, ya cuando yo llegue a ese punto, si es mi interés, obviamente, de implementación tecnológica, que seguramente le apunto ahí, yo con toda esa información clara de mi parte, para mí es más fácil poder decir, ¿sabe qué? Con toda esta oferta que pueda haber, yo selecciono la oferta de XYZ. ¿Por qué?
porque se acomoda a lo que yo como organización estoy buscando y al tipo de proceso que estoy buscando. Entonces, fíjate que es muy importante, primero que todo, saber para dónde voy, qué necesito para llegar donde quiero ir, en términos BPM, obviamente hablando, y con esa claridad, obviamente yo miro opciones, digamos, que se acomoden y de esa forma puedo armar, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, una solución que va desde todas mis definiciones como negocio que son importantes, hasta eventualmente llegar a lo que es ya una gestión de automatización, si es mi interés, ¿no? Porque obviamente, como lo dice la definición de BPM, también están dentro de la sombrilla, dentro del alcance, procesos no automatizables. Fíjense que BPM se ocupa de lo que es el diseño, modelamiento, medición, monitoreo y control de procesos automatizados como no automatizados. Lo que pasa es que, obviamente, hoy en día la tendencia es aprovechar todas esas tecnologías que hay para automatizar. Entonces, resumiendo la respuesta, yo diría que ese es el enfoque. Primero, mirar para adentro, digamos, por decirlo de alguna forma, clarificar mis objetivos, para dónde voy, qué debo hacer, y con esa información ya puedo buscar opciones, digamos, que se acomoden a esos objetivos que yo tenga para complementar mi solución. Muy bien, estimado Enrique. Bueno, no tengo más preguntas, pero yo quisiera hacer una pregunta por último para ir cerrando ya el evento de hoy. Creo que van a querer escuchar los estudiantes de INCO Celáculo especialmente, y que tiene que ver con si hay que tomar alguna medida especial para considerar la automatización o inclusive la gestión de procesos de negocio en las micro y pequeñas empresas de servicios. Ok, excelente, ¿no? Y fíjate, también me parece una muy buena pregunta porque, digamos, uno de los elementos que desde mi punto de vista son muy favorables o muy positivos del esquema de Business Process Management es que tiene una aplicabilidad, entre comillas, muy amplia. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo una claridad metodológica conceptual de lo que es BPM como disciplina gerencial y tengo una experiencia en el tema, si yo estoy en una industria determinada, por ejemplo, en el sector energético, por ejemplo, producción de, voy a inventar, petróleo, por decir cualquier cosa, y por alguna razón entro a una industria del sector financiero, si yo analizo a fondo los fundamentales, por decirlo de alguna forma, de lo que estoy haciendo en términos de BPM son los mismos. Ahora, obviamente, pues hay diferencias muy particulares dependiendo de la industria. De hecho, existe el concepto de los schematics o modelos de procesos por industria. Por ejemplo, hay modelos de procesos para industrias de los telcos, de los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, los operadores celulares. Hay modelos de procesos para procesos de logística, de supply chain en ciertas industrias. Y hay organizaciones que han generado como estándares, entre comillas, para cada tipo de industria. Que obviamente, como todo estándar, hay que verlo muy críticamente y entenderse uno como organización antes de entenderlo y ver qué me puede aportar ese modelo. Pero el fondo de lo que quiero decir que es que si yo soy una empresa microindustria o una pyme, etcétera, ¿qué tanto puede aplicar todo este concepto del valor agregado que me puede dar BPM? Yo diría que es total. Insisto, y lo más importante, o parte de lo más importante, es entender esos objetivos que yo pueda tener como organización. Yo puedo ser una empresa relativamente pequeña, que pues yo creo que en Latinoamérica gran parte en cantidad de empresas, la gran mayoría son pequeñas y medianas industrias. Aquí en Colombia creo que es el caso, la gran mayoría son ellas, en cantidad por lo menos creo yo. Y ¿qué sucede? Uno normalmente los ejemplos que de pronto están orientados a empresas de tamaños mayores, etcétera. Pero toda esta metodología, todos estos conceptos aplican exactamente igual independientemente de la empresa. Insisto, lo importante es conocerse uno internamente como organización, a dónde quiere ir como organización, entender el contexto de BPM y ver cómo ese contexto de BPM me puede ayudar a lograr mis objetivos estratégicos. Es teniendo esa claridad, puede haber muchas soluciones. Puede ir desde, mira, llegar hasta una mejora de procesos con Lean Six Sigma y en procesos no automatizados, pero muy seguramente pueda llegar a un nivel de automatización, ¿sí?, básico,
o no tan básico en términos de utilización de herramientas BPMS. Entonces, la respuesta breve es por supuesto que sí. Aquí no hay límites. Digamos que el consejo sería entender el concepto de BPM como herramienta a nivel macro y ver cómo esa herramienta me va a servir para lograr mi objetivo estratégico, independientemente del tamaño de mi empresa, independientemente del balance general, el PIG que yo tenga, yo puedo generar una estrategia. Y es que para mí es importante esa pregunta también porque, en mi opinión, uno de los grandes valores agregados del BPM es esa aplicabilidad, es decir, es un contexto muy coherente, ¿sí? Muy metodológico, muy razonable, que abarca ciertas áreas de conocimiento, pero que yo lo puedo aplicar tranquilamente en diferentes tipos de empresas. Es decir, yo no tengo una restricción que me diga, mire, es que su empresa debe ser de cierto tamaño de activos o de cierto sector, etcétera. Entonces, yo creo que ese elemento es importante y para ser breve la respuesta, por supuesto, yo creo que sí. Aplica a pequeñas y medianas empresas con toda seguridad. Muy bien, estimado Enrique, bueno, hemos llegado al final de este evento, nuestro tercer BPM webinar. Agradecemos la presencia de nuestro invitado Enrique Sarabia. También agradecemos la presencia del licenciado Rubén Alcides Quispe, a los miembros del directorio del capítulo de Bolivia presentes, a nuestros seguidores y en especial a toda esa juventud de INCOS El Alto. Les doy la palabra, estimado Enrique, para despedir el evento. Muchas gracias. Claro, Alberto, no, pues mira, antes que nada, pues nuevamente muchísimas gracias. La verdad, pues para mí es un privilegio, digamos, poder conversar contigo y con todos ustedes y dar esta conversación, esta charla alrededor de BPM, y lo agradezco muchísimo, muy especialmente pues a todas las personas que nos acompañan en Bolivia y obviamente a todos los demás que están seguramente en otros sitios en Latinoamérica. Agradecer mucho y de nuevo, excelente la iniciativa, te agradezco mucho y pues nada, estamos a la orden en ese sentido y de verdad excelente. Felicitaciones también por todas las labores que ustedes están haciendo en el capítulo de la ABPMP en Bolivia. Muchas gracias. Entonces nos despedimos. Si gustan pueden habilitar sus cámaras para una fotografía para nuestras redes sociales. Continúan ahí. Si no, bueno, ya tenemos captura de imagen. Ahí está, estimado Rubén. Gracias por asistir a nuestro evento y la masiva presencia de los estudiantes del INCOS El Alto. Querido Alberto, muchas gracias por la invitación. A todos los estudiantes que han sido parte. Entonces, estamos... Te agradezco mucho la invitación, Alberto, por la invitación, por este curso que hemos tenido y muy importante. Se han abarcado temas, creo, muy importantes y que dé mucho énfasis, ¿no? Sobre todo aquí a los emprendedores, futuros emprendedores de INCOS El Alto, ¿no? Este caso superior de estudio. Hay algunos docentes también conectados que nos acompañan en esta transmisión que hemos tenido. Entonces, agradecido a nuestro ponente, ¿no? Alberto, a Enrique, un gusto también conocerlo. No, espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos tener este tipo de capacitaciones. Muchas gracias, querido Alberto. Gracias. Muchas gracias y bueno, pues hasta otro contacto. Vamos a estar siempre haciendo eventos para INCOS. Cualquier cosa, estamos aquí presentes para ustedes. Muchas gracias. Gracias.